el comentario internacional. Y le decimos a Juana muy, pero muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos, para vos, para toda la audiencia. Creo que tenemos una de las semanas más importantes del año, sin dudas, y vamos a tratar, Carlos, de resumir lo que es un análisis internacional, de coyuntura internacional y geopolítico, lo más que se pueda, porque la verdad es que hay mucho para analizar, hay mucho para explicarle a la audiencia y tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Bueno, vamos a empezar la semana, Carlos, con lo que es el evento más importante, por lo menos de los últimos 2 años, que tiene que ver con el alto el fuego y ya la puesta en marcha, perdón, de la primera fase de este acuerdo de paz entre Hamas e Israel. El presidente Trump viajó a Medio Oriente, lo hizo en forma express, pasó por el Parlamento perdón, israelí, luego hizo una breve visita a Egipto. Gracias a Dios podemos ya decir que los rehenes que quedaban vivos fueron todos absolutamente restituidos. Las únicas diferencias que hay ahora tienen que ver con la restitución de cuerpos y, por supuesto, con algunos eventos menores que se generaron en la Franja de Gaza, pero más allá de eso podemos estar hablando de un avance en esta primera fase. El paso de Rafah ha sido abierto hacia los dos lados, o sea que están ingresando camiones con ayuda humanitaria. La IDF, la Fuerza de Defensa Israelí, se ha quedado aproximadamente con el control del 53% del territorio de la Franja de Gaza. También se han restituido terroristas palestinos y de Hamas detenidos en Israel, tal como fue el consensuado. Estamos hablando de alrededor de 2.000 personas, Carlos. Con esto comenzamos la semana, una semana fuertísima para el presidente Donald Trump. A ver, vamos a hablar un poco de la visita, por supuesto. Vamos a poner en el centro de nuestro análisis la visita del presidente Milei a los Estados Unidos, pero no podemos olvidar del gran protagonismo que tuvo el presidente Trump esta semana con este acuerdo de paz que prácticamente es obra de él, por supuesto, y ya, por supuesto, en lo que fue también esta semana, él continúa trabajando para lograr un acuerdo de paz en Ucrania. Y en ese sentido tenemos que decir que, por supuesto, eh, recibió la visita de Zelensky y hizo una llamada telefónica con Vladimir Putin. Ambos están, a ver, es muy difícil, de acuerdo a sus propias palabras, es muy difícil, digamos, sentar en una misma mesa a Rusia y a Ucrania, porque todavía hay muchas diferencias, pero el acuerdo de paz se sigue trabajando hacia adelante y lo que no ha dado muchos detalles, pero sí lo que nos ha dicho es que el secretario Rubio en estos días, en algún momento, se iba a reunir con su contraparte ruso, Lavrov. También queda pendiente o se habló de un encuentro en Hungría, pero todavía no se han dado mayores detalles al respecto. Por ahora estamos ahí con tema Ucrania. A ver, quiero hablar ahora y me voy a meter de lleno en lo que fue la visita del presidente Milei a Washington, pero sobre todas las cosas, a ver, vamos a analizar un poco esta visita, pero le quiero dar un análisis de contexto, tanto un análisis de coyuntura como de contexto geopolítico, muy distinto a lo que se pudo leer estas semanas en la prensa. Realmente no encontré análisis de coyuntura internacional y geopolítica que hablara o que insertara bien la visita del presidente Milei a los Estados Unidos y lo que fueron las respuestas de los Estados Unidos, que por supuesto para todos los analistas, y me incluyo, fueron muy difíciles de interpretar en las primeras 24 horas, porque algunos nos preguntamos si realmente cómo iba a ser el tema de la ayuda de los Estados Unidos a la Argentina. Por supuesto, después nos empezamos a dar cuenta que en realidad estábamos en medio de una pulseada y de un juego que no estábamos entendiendo bien,
que se está dando en este momento muy fuerte entre Estados Unidos y China. Y ahora vamos a contar esto paso por paso para que se comprenda, porque si no, nuestra audiencia no va a entender. Pero bueno, a ver, vamos a hablar primero de lo que fue la visita. Como ustedes saben, el presidente Milei concurrió con su comitiva, ya el ministro de Economía Caputo estuvo días anteriores en Washington hablando con el secretario del Tesoro Bessent acerca de lo que iba a ser esta suerte de swap o de ayuda de los Estados Unidos a la Argentina para poder solucionar o poder dar una suerte de estabilidad económica hasta dentro de 15 días y un poco más pasado también en lo que tiene que ver un contexto electoral bastante turbulento si tenemos en cuenta lo que significa la intervención de los Estados Unidos en el Caribe Sur. No tenemos que perder de vista eso y no tenemos que perderlo de vista nunca porque acá de lo que estamos hablando es de estabilidad hemisférica. No estamos hablando solamente de la estabilidad de la Argentina. Estamos hablando de que el secretario del Tesoro está queriendo evitar que algún par de pícaros puedan intentar desestabilizar a la Argentina a través de su moneda, de su economía, en días previos a las elecciones, pero también en este contexto de intervención militar en el Caribe Sur. Punto 1. Comenzamos ahí. Vamos a hablar ahora de lo que fueron las idas y vueltas de una agenda que no estaba quedando muy clara porque no teníamos tampoco voceros claros. En algún momento surgieron voceros que dijeron, bueno, va a haber una reunión en Salón Oval, hablaron de una serie de cosas, hablaron de anuncios inclusive, pero esos voceros, ¿fueron voceros de Washington? No, no fueron voceros de Washington. Entonces, realmente fue algo que se tiró en la prensa, creo yo, sin tener el sustento correspondiente de lo que iba a ser verdaderamente la agenda de Washington. ¿Hubo visita al Salón Oval? Sí, hubo visita al Salón Oval. Se pudo ver la foto del presidente Milei con el presidente Trump en su escritorio, con toda la comitiva que lo acompañaba de Argentina. O sea que hubo visita en el Salón Oval. Nadie puede decir que no hubo visita en el Salón Oval. ¿Por qué optó Washington? Esto es interesante poder verlo o poder analizarlo. Optó por un almuerzo televisado con prensa presente. Y la verdad es que el formato fue como, a ver, fue sorprendente, podemos decirlo, pero también, si podemos analizarlo un poco más en profundidad, podemos interpretarlo también como un gesto de calidez en el acercamiento, en la comunicación entre Washington y el presidente Milei. Es un formato que hasta ahora no lo vimos muchas veces, este formato de un almuerzo con prensa, con dos mandatarios y con varios secretarios de los Estados Unidos. Realmente fue sorprendente. También fue sorprendente lo que sucedió en ese almuerzo, las señales que se fueron dando, el discurso del presidente Donald Trump tuvo bastantes situaciones muy particulares que fueron metamensajes, no fueron mensajes explícitos, sino que fueron metamensajes que apuntaron para varios lados. Por ahí nosotros nos reímos de un montón de chistes, nos reímos de un montón de cosas, pero la verdad es que hubieron metamensajes. Por ejemplo, cuando habló de los misiles Tomahawk. Bueno, vamos a hablar ahora en nuestro análisis de coyuntura de lo que tiene que ver, ¿sí? Lo que tiene que ver esta etapa que se está viviendo en el mundo entre estas dos grandes potencias que son Estados Unidos y China, y tiene que ver con la resolución de estos conflictos proxy, ¿sí? Por parte de Estados Unidos, pero la entrada en una durísima guerra comercial. Esta guerra comercial, Carlos, implica ya una situación de decoupling de líneas estratégicas de producción para los Estados Unidos. Y como ustedes saben, tanto la economía china como la economía norteamericana están íntimamente imbricadas, sobre todo en líneas de producción. Y esto hace que salten las chispas. Y a veces las chispas saltan muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar. Y países como la Argentina son fichas estratégicas. Vamos a ir explicando por parte. 3 componentes que los voy a decir ahora, pero voy primero a volver al almuerzo. 3 componentes para que ustedes recuerden. Tierras raras,
soja, aunque soja menor componente estratégico, pero bueno, puede ser. Pero el componente estratégico en este sentido son tierras raras y semiconductores. Son los componentes estratégicos en la relación con la Argentina. Soja en menor nivel, yo soja lo pongo como un elemento coyuntural, como un elemento que China utiliza en este momento para poner palos en la rueda en la relación entre los Estados Unidos y la Argentina, pero la soja es un elemento coyuntural porque, como ustedes saben, la producción de soja depende del clima, y China todavía no controla el clima del planeta. Entonces, la jugada que estuvo haciendo China esta semana y en este año con la soja y sobre todo con los sojeros norteamericanos, y bueno, la pudo hacer este año porque los planetas este año se alinearon para que esto sucediera. Ahora, si el año que viene hay una seca en Brasil y solamente puede disponer de soja norteamericana, y recordemos que la Argentina solamente aporta un 4% a las compras de soja de China, entonces el juego chino comienza a desarmarse y no tiene una proyección a largo plazo. Esto cuando hablamos de la soja. Pero bueno, volvamos al almuerzo, Carlos, porque si no nos vamos a perder todo. Almuerzo, misiles Tomahawk. ¿Por qué estoy hablando de los misiles Tomahawk? Porque de algún modo, esta semana, China hizo algo bastante complicado que tiene que ver con el aumento de lo que serían las licencias, o sea, puso restricciones a las licencias que todo lo que tiene que ver, que tenga un componente chino de 0,1% de tierras raras o de procesamiento de tierras raras, queda a consideración del Partido Comunista Chino si se va a exportar o no. ¿Y esto qué significa? Es una tremenda irrupción a las cadenas de producción del mundo, de cualquier tipo. Es una salvajada lo que hizo China esta semana. Es una salvajada. A ver, China ya venía con el control de las tierras raras, y acá es donde le tenemos que decir a la gente que China tiene una posición muy dominante en lo que refiere a tierras raras. Tierras raras, a ver, vamos a explicarle despacio a la gente. Tierras raras son estos componentes que son muy escasos, son minerales muy escasos que son fundamentales en la fabricación de semiconductores, de chips de última generación, de materiales que tienen que ver con las defensas, que tienen que ver con lo que se llaman magnets, con lo que se llama semiconductores de cualquier tipo, nanos de última generación. Y China domina el 60% de la minería, o sea, de la extracción, pero, peor aún, el 90% del procesamiento. Entonces, realmente salimos de una guerra proxy con armas, con gente, digamos, muriendo, por decirlo de algún modo, festejamos todos, pero estamos entrando en la guerra del futuro. Es la guerra por la lucha de la vanguardia tecnológica. De nuevo, el presidente Trump habla de misiles Tomahawk. Bueno, los misiles Tomahawk, por supuesto, necesitan estos componentes. El presidente Trump se rió en la mesa y le dijo al presidente Milei, ¿usted necesita misiles Tomahawk? ¿Necesita misiles Tomahawk contra sus opositores? Eso es un capítulo aparte, viene un poquito más adelante. Lo que está diciéndole el presidente Trump a todo el kirchnerismo y a todos los socios del cártel de los soles es que tengan cuidado, porque ya no van a ser opositores políticos de latinoamericanos. Pueden entrar en una nueva etapa en donde pueden ser socios del narcoterrorismo. Cuidado. Entonces, el presidente Trump empezó a tirar algunas pistas de todo lo que tiene que ver con este conflicto que se estaba dando un poco por debajo de la mesa en la charla con Argentina, y tiene que ver con tierras raras, con minería, con un acuerdo con un socio argentino en donde la Argentina ha firmado un acuerdo de minerales estratégicos con los Estados Unidos. Y acá es donde nosotros tenemos que hacer un foco muy especial, muy especial.
Esta es la gran oportunidad que tiene la Argentina de ser un gran aliado estratégico en los Estados Unidos y entrar, como lo está haciendo el presidente Milei, yo diría que por una puerta grande, por una puerta interesante, a las líneas de producción estratégicas de Estados Unidos como potencia. Esto es sumamente importante para la Argentina. La Argentina no tiene grandes yacimientos de tierras raras, pero tiene elementos como el litio, tiene una minería interesante. Los jugadores que están en la Argentina por ahora, los más importantes son los chinos, pero hay una voluntad de que haya entrada de jugadores norteamericanos. Pero más importante aún, Carlos, no estaríamos hablando solo de minería, estaríamos hablando probablemente de también poder brindar algún valor agregado más que la extracción. O sea, esto significa oportunidad de apertura de fuentes de trabajo para la Argentina. Esta semana, Carlos, volvió a aparecer un dato que estuvo desaparecido misteriosamente desde el año 2016 del Banco Central, que es el dato de inversión extranjera directa por país de origen en la Argentina. ¿Y por qué es un dato fundamental? Porque durante todo este tiempo a nosotros nos vinieron diciendo que China invertía en la Argentina. Cuando nosotros miramos las estadísticas nos damos cuenta de que eso no fue así. China tiene un 3% de inversión extranjera directa en Argentina frente a un 17% de los Estados Unidos, que es la principal inversión extranjera directa que recibe Argentina. Que para que la gente entienda qué significa que todos los días a la mañana los argentinos nos podamos levantar, nos podamos vestir y podamos ir a una oficina o una fábrica y recibir un sueldo y no un plan social, un sueldo a fin de mes. Esta es la importancia estratégica que tiene el acuerdo de los Estados Unidos con la Argentina para los argentinos. Poder avanzar hacia esa economía, una economía que tiene que ver con fuentes de trabajo legítimas para los argentinos, Carlos. A ver, después, ¿qué fue lo que fue sucediendo? Vuelvo de nuevo al almuerzo. Sucedieron situaciones como que el presidente Trump no entendía si estábamos hablando de elecciones de medio término o de elección presidencial, o por lo menos nos hizo creer a todos que nosotros no entendíamos lo que él, para mí, entendía muy bien. ¿Fue una situación de confusión estratégica? Sí, yo creo que sí, que hubo que generar una suerte de confusión estratégica y signo de interrogación para lo que hizo el secretario Bessent al día siguiente, que fue muy importante. Pero bueno, ese día todos nos levantamos un poco de la mesa de ese almuerzo con la sensación de no saber si Estados Unidos iba a ayudar a la Argentina o no. Pero hay que decir algo, hubo una periodista argentina ligada a los Hamptons de Estados Unidos, ligada a familias patricias argentinas, que está perfecto, pero bueno, también hay que decirlo, a veces el micrófono para hacer la pregunta en una mesa entre dos presidentes lo tienen personas que están muy cercanas a círculos que son un poco más demócratas que republicanos, ¿no? Hizo una pregunta que a la comitiva argentina seguramente le hizo atragantar la comida, que fue, presidente, ¿Estados Unidos va a ayudar a la Argentina si pierden las elecciones? El presidente Trump dijo, no, yo voy a ayudar a este presidente. Si viene un comunista, yo no le voy a ayudar un cuerno. Bueno, esa respuesta, que para todos fue como un poco fuerte, en realidad es algo que se vino diciendo siempre. ¿Por qué? Porque todas las veces que Estados Unidos, en sus comunicaciones oficiales, habló de seguir avanzando en inversiones, lo que está diciendo, lo que dijo siempre en los Estados Unidos es que espera que se consolide un poco más en las urnas el presidente Milei y que por supuesto haya un retroceso del kirchnerismo o de lo que hoy Estados Unidos está considerando el narcoterrorismo de América Latina, porque lo tenemos que decir así, señores. Para los Estados Unidos, Cristina Fernández de Kirchner y todo su séquito son amigos de narcoterroristas. Vamos a ver si no los consideran a ellos narcoterroristas también. Otro punto importante, Carlos, para tener en cuenta con lo que es el contexto
de lo que fue esta llegada a los Estados Unidos de Argentina. Hay un contexto tremendo con el tema de la soja en los Estados Unidos, porque desde hace unos meses China no le está comprando soja a los productores norteamericanos. Entonces, esto generó una suerte de ruido, por decirlo de algún modo, un poco por el lado del Partido Demócrata, un poco por el lado del lobby sojero de los Estados Unidos, en donde se puso en cuestionamiento, bueno, ¿por qué vamos a ayudar a un país que compite contra nosotros y le vende soja a China? Bueno, esto también hay que ponerlo en contexto, porque cuando nosotros hablamos de las compras chinas de soja, lo que tenemos que decir es que el verdadero competidor de los Estados Unidos es Brasil, no es Argentina. ¿Por qué? Porque China le está comprando valores récord de soja a Brasil, le está comprando alrededor de un 70% de sus compras están destinadas a Brasil, un 21% a los Estados Unidos y solamente un 4% a la Argentina. O sea, nosotros, para China, somos muy marginales, digamos, ¿no? Como oferta. El gran volumen se lo está llevando Brasil. Entonces, esto es algo que hay que tener a cabo. Por supuesto, China utiliza estas cartas, utiliza las cartas de la guerra comercial desde hace mucho tiempo, pero sobre todo lo que tenemos que decir es que lo que impulsa a China a hacer esto no son los aranceles de Donald Trump. Es otra realidad, y es la realidad de que los semiconductores de alta tecnología, los más importantes nanochips, Carlos, están siendo fabricados, están empezando a ser fabricados en los Estados Unidos. Hay una empresa de Arizona que, por supuesto, abrió, está incrementando su capacidad y esto significa más trabajo para los Estados Unidos, pero esto también significa una proyección a futuro más importante. ¿Por qué? Porque esas fábricas antes estaban en Taiwán. ¿Y por qué Estados Unidos decidió abruptamente de la noche a la mañana llevarse esas fábricas? O por lo menos llevarse parte de la producción. Lo decidió Carlos porque el acoso militar a la isla de Taiwán se fue incrementando a lo largo de estos últimos meses, sobre todo por parte de China. Entonces, las líneas de producción del mundo de última generación, de defensa, de IA, de lo más sofisticado de la alta tecnología, no pueden estar interrumpidas si hay una situación de invasión militar a la isla de Taiwán. Entonces, recapitulando para cerrar, Carlos, porque es demasiada información para nuestra audiencia en todo lo que tiene que ver con el contexto. Argentina, ¿salió favorecida de esta visita Javier Milei? Absolutamente. Salió muy favorecido. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos les está abriendo la puerta grande para que pueda ser un socio, y esto ya lo anticipó Scott Bessent, un socio en todo lo que tiene que ver con el rediseño de estas líneas de producción estratégicas que tienen que ver con tecnología de punta. ¿Y por qué? Bueno, no nos van a venir a poner por ahora una fábrica de chips argentina, no creo que eso suceda, pero por lo pronto nuestros pequeños yacimientos de tierras raras son importantes y por lo pronto también podríamos ofrecer algo en materia de procesamiento si recibimos, por supuesto, las inversiones. Importantísimo. Esto nos ayudaría a nosotros como país también a tener una economía un poco más orientada a países democráticos, ¿no? O sea, no estaríamos siendo solamente dependientes desde el agro con China. Estados Unidos no dijo nada en materia de lo que son las ventas de soja a China. No está preocupado por eso Estados Unidos. Sí está preocupado por temas que tienen que ver con tecnologías duales. Hay un proyecto en San Juan. Bueno, ese tipo de proyectos, nosotros ya lo venimos hablando muchas veces, son proyectos militares del Partido Comunista Chino. Entonces, esos proyectos Estados Unidos no los mira con muy buenos ojos. Simplemente eso. Esta es la gran oportunidad que tiene la Argentina. Scott Bessent demostró
que las cartas se muestran arriba de la mesa y sin decir nada, sin dar un anuncio, al día siguiente, por supuesto, anunció que la Argentina que iba a hacer una compra de 20.000 millones de dólares más de pesos argentinos. Por supuesto, están los que van a salir a pulsearle a Scott Bessent, pero bueno, lo que les decimos es que del otro lado está la seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo no pulsearía contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, ni la seguridad hemisférica. Otra novedad importante, Carlos, y con esto cerramos, y también en esta línea, es lo que pasó en el día de ayer. Recordemos que la intervención en el Caribe va subiendo de volumen, va subiendo, escalando un poquitito más. Ya se habló de intervención de operaciones especiales de la CIA, bueno, se empieza a hablar de mucho más, pero ayer surgió la noticia de la colaboración de este ex funcionario del área de inteligencia de Venezuela. Estamos hablando de el intitulado Pollo Carvajal, que ha dicho ya que está brindando información a los Estados Unidos acerca de la financiación del cártel de los soles, que recordemos es narcotráfico, a todo lo que son las propuestas políticas de izquierda en Latinoamérica. Por supuesto, habló del kirchnerismo y, por supuesto, mucha gente con muy buen criterio recordó que Tayana fue canciller en la época en donde ese ida y vuelta de apertura, digamos, hacia la Venezuela bolivariana se llevó a cabo. Digo, porque algunos periodistas, algunos analistas, algunas personas cuestionaron con muy buen criterio a José Luis Espert por su cercanía a un narco. Ahora bien, ¿van a hacer lo mismo con el canciller Tayana por estar cercano al cártel de los soles? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, vamos a tener que ir viéndolo. Perdón por el análisis tan largo, pero me parecía que este análisis de contexto que tenía que ver con tierras raras y con chips y con todo lo que tiene que ver con la soja se tenía que dar, Carlos. Ujú, ujú. Bueno, yo te escuché con mucha atención. Es todo muy controversial el tema narcotráfico, de un lado y del otro. Pero recordemos que, no digo que uno sea mejor que el otro, porque el pecado es el mismo, pero recordemos que lo de Tayana viene mucho más lejos. ¿Eh? Es una tristeza que debamos dirimir en las urnas una persona que fue violenta, que tiene manchadas sus manos con sangre, tener que dirimirlo en una votación y que no lo haya dirimido la justicia en el tiempo que haya correspondido. Solamente recuerdo eso. Tayana lleva sobre sus manos eh, una bomba puesta en la confitería Ibérico, donde mató dos personas. El objetivo era otra persona, pero bueno, terminó matando a una mamá, dejando una criatura huérfana prácticamente, a un trabajador que no tenía nada que ver tampoco, y si lo hubiera tenido que ver, no es la manera de dirimir una situación, más otras participaciones que estuvo, y ahora, obviamente, ligado contra al narcotráfico, donde el periodismo hizo un poquito de costado. Así que en ambas listas tenemos gente que realmente no debería estar. Y lo digo con toda franqueza y tratando de ser lo más objetivo posible. Obviamente yo no quiero volver atrás, pero quiero seguir adelante con gente competente y con gente que realmente piense en la gente y en el bienestar del país. Y el bienestar del país no está en China, no está en Oriente, no está en Maduro, no está en este tipo de gente que lo único que hacen para permanecer en el poder es la fuerza, el narcotráfico y hacer desaparecer a aquellos que no piensan igual. Lo resumo así, Juana. Excelente tu informe. Siempre, siempre la Constitución, la ley y la defensa de los derechos de los habitantes y, por supuesto, las obligaciones que tenemos los habitantes. Por eso, cuando hay que votar, vaya a votar. No diga, ay, me defraudó fulano, entonces no voto. No. Busque. Hay gente competente. Hay que buscarla. Hay que salir de este círculo vicioso que hace años nos está haciendo tanto daño a todos los argentinos en un país tan rico, tan maravilloso, con gente que apoya, ¿eh? Aún siendo engañada muchas veces.
Te mando un fuerte abrazo, que mañana tengas un día excepcional como mamá, ¿eh? Para vos, para los tuyos. Pasalo lindo, buen finde. Gracias, Juana de los Santos. Hasta el sábado que viene. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, completamente de acuerdo con vos. Vamos a dejar en suspenso a ver si Estados Unidos va a considerar narcoterroristas también algunos personajes locales. Veremos. Bueno, vamos a cerrar ahora sí. Permitime algo pequeño, Carlos. Quiero mandarle un feliz cumpleaños a una gran amiga mía, Eliana Santanatolia, directora de la Fundación Q. Una gran amiga. Feliz Bueno, cumple, Eliana. Bueno, Eliana, y por supuesto a toda la audiencia, como siempre, saludos a Carlos Montarón, a Segundo Enfoque, a toda la gente de Tierra del Fuego, a todas las mamás que nos escuchan. Felicidades en su día mañana. bueno, Muchísimas gracias, bueno, Carlos. para tu amiga soplamos la velita. Y para Muchas gracias. los que nombraste ya están nombrados, o sea que nos despedimos. Un fuerte abrazo. Gracias, Juana. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, la teníamos